respirar, meditar, reflexionar, estar en armonía, mantenerte en constante movimiento, hacer lo que tu corazón te guíe, definir tu camino a partir de tus deseos, de tus sueños, seguir siempre tu intuición, seguir siempre aquello que te dicta tu ser interior, escucharte, darte un minuto para reflexión. Todo esto son elementos que son fundamentales, no solamente en el camino de la espiritualidad, también en el camino del autoconocimiento, y si quieres alcanzar el éxito, lograr hacer algo positivo en tu vida, también vas a necesitar de toparte con este tipo de situaciones, así es que analiza y reflexiona al respecto para que puedas hacer ajustes y aprovecharlo. Vamos con Aries. El arcángel del perdón tenemos para ti, Aries, el día de hoy. El arcángel Sadiquiel, que es el arcángel del perdón, es el que te va a permitir que fluya hoy la energía para que todo se manifieste de forma perfecta. Mucha atención, necesitamos liberar aquello que en el pasado nos creó alguna clase de conflicto o situación. Vamos a ponerle atención a esto. Vámonos con Tauro. Tenemos a Radueriel, que es el arcángel del movimiento. Así es que vamos hoy a tener una gran actividad. Vamos a estar preparados porque la intensidad física va a estar a todo lo que da. Mi querido Tauro, pon mucha atención, descansa ratitos para que tu cuerpo lo pueda resistir de manera perfecta. Géminis. Geminianos, tenemos a Jeremiel, que es el arcángel de la visión. Hay que ponerle atención a este arcángel porque nos va a dar la parte intuitiva, nos va a permitir este sexto sentido que nos dice cuando algo está bien o cuando algo puede salir mal, así es que mucha atención con Jeremiel. Pasamos con el signo de Cáncer. Bien, mira Cáncer, tenemos a Arael, que es tu arcángel de este día, que es el representante de la fuerza, potencia, energía. ¿Qué quieres hacer hoy, mi querido Cáncer? ¿Qué hay en tu voluntad para que puedas trabajar en este momento? ¿Quieres dejar de fumar? ¿Quieres cambiar algún hábito? ¿Quieres comer menos? ¿Quieres trabajar mejores hábitos alimentarios? Bueno, lo que quieras hacer el día de hoy, mi querido Cáncer, es buen día porque Arael va a estar inspirándote. Leo. Jofiel, el arcángel de la serenidad, la sabiduría, la paciencia. Manejemos nuestra energía a través del bienestar. Si tú te lo llevas paso a pasito, poco a poquito, eventualmente vas a alcanzar cada una de las metas que te hayas propuesto. Así es que vámonos con Jofiel el día de hoy para que todo salga perfecto. Virgo. Poder, fuerza, energía. Toda esta parte interior que hay dentro del espíritu, toda esta obscuridad, llamémosle, pero también es una parte necesaria en nuestro ser interior. Azrael va a estar contigo haciendo que salga de tu parte más oscura aquellas emociones que puedes trabajar para que puedas llevarlas a la luz. Libra. Bien, hay que cuidarnos, hay que cuidar nuestra alimentación, hay que hacer suficiente ejercicio, no más, no menos. Hay que mantener una vida sana, pero no más, no menos. También se vale divertirnos como parte de este trabajo de salud, y para esto Rafael nos va a estar inspirando el día de hoy. Pasamos con Escorpio. Mis escorpiones adorados, tenemos a Janiel, el arcángel de la belleza, la armonía. Hoy andan sexys, coquetos. Si de por sí Escorpión se da a conocer en el mundo del zodiaco como un signo bastante sensual, bueno, pues hoy va a estar peculiarmente sensual, atractivo, y bueno, seguramente si vas a salir, vas a tener éxito. Sagitario. Mucha alegría, mucha felicidad, mucha fiesta, porque Zacariel te va a estar inspirando. Así es que mis tocayos de signo, vamos a disfrutar este día que va a ser genial, va a ser estupendo, va a ser un día además divertido. Así es que aprovechenlo, tocayitos de signo, y pásenselo bonito. Capricornio. Tenemos a Raciel para todos ustedes, que es el arcángel de la inteligencia. Nuestra mente, nuestro pensamiento, nuestras palabras van a estar fluyendo de manera perfecta. Si hoy vas a hacer exámenes, bueno, pues aprovéchalo porque vas a salir bien. Todo lo que vayas a aprender el día de hoy, créeme que se te va a grabar. Acuario. Respira, Acuario, medita, enciende velas, aromas ricos.
Hoy es un día en donde Sandalfon nos va a permitir alcanzar la paz, el bienestar, la armonía, nos va a generar una sensación de que todo está perfecto y terminamos con el signo de Piscis. Bien, mira Piscis, tenemos a Israfel, que es el arcángel de la armonía, la fiesta, la pachanga, la diversión. Pon tu música y súbele, mi querido Piscis, porque hoy estás animado, estás contento, inspirado. Si vas a hacer algo, por favor, hazlo con música. El arte siempre inspira y como siempre les digo, amigos, el secreto de todo está en que mantengas una actitud positiva, en que tu mente, tu pensamiento, tus palabras, tus acciones, cada cosa que hagas en este día esté inspirado en llevarte a ser mejor persona.